Buenas tardes para todos. Gracias por participar en esta sesión del día de hoy. El segundo CIPAS que dirijo en esta oportunidad para la segunda unidad del curso de Química Orgánica, siendo a las 5:05 de la tarde. Entonces, la dinámica que está preparada para este CIPAS es tratar el desarrollo de dos ejercicios puntuales que están en la guía de actividades que ustedes iniciaron a resolver a principios de este mes, 4 de octubre más o menos, y que se vence el pasado mañana, domingo 31 de octubre. Esa guía de actividades consta de 4 ejercicios exactamente, donde hoy voy a hacer énfasis en los dos últimos, es decir, ejercicio número 3 y ejercicio número 4. Tiene como objetivo este CIPAS que usted, si ya lo realizó, si ya casi que está en el consolidado, en la finalización de esta guía, de esta actividad, que debería ser así porque pues ya está próxima también a vencer la misma, pues corrobore si lo que lleva hasta el momento corresponde a lo que se espera en estos dos últimos ejercicios, 3 y 4. Y asimismo, más allá de si está bien o está mal, que obvio es su interés porque va ligado a una nota y sabemos que pues el interés de todos es aprobar el curso de química orgánica, es que también por cada ejercicio que usted haga realmente haya una comprensión del objetivo de aprendizaje. Es decir, que la correcta respuesta que esperamos que usted dé por cada ejercicio también esté acompañada de una entera, de una completa claridad en el concepto que se estudió. Y que de esta forma, entonces usted, para la tercera unidad que iniciaríamos el 1 de noviembre, lunes festivo, pues vaya entonces haciendo esa acumulación de conceptos que son los que hemos visto durante la unidad 1 y la unidad 2. Entonces, en ese orden de ideas, voy a compartir mi pantalla y tengo una presentación diseñada donde pues voy a hacer énfasis en estos dos últimos ejercicios de la actividad. Primero, el ejercicio número 3, según la revisión que yo imagino que ustedes ya muy juiciosos han realizado, se dieron cuenta que hay una macromolécula o una estructura muy grande, voluminosa, extensa en la guía, donde usted lo que debe realizar en ella es la identificación de los grupos funcionales que se están estudiando en esta unidad 2. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, a estas alturas, es decir, ahorita que estamos ya finalizando la unidad 2, debe ser totalmente claro que nosotros sepamos qué es los grupos funcionales, qué son las funciones orgánicas. Y las funciones orgánicas o grupos funcionales son todas aquellas familias o, como dice el nombre, grupos que contienen el elemento central de estudio en la química orgánica, que es el carbono. Entonces, debido a esa variedad en grupos que tiene este elemento carbono, para cada grupo existe su respectivo nombre. Entonces, existe el grupo funcional denominado alqueno, donde tenemos el doble enlace que lo vimos en la unidad 1, el alquino, carbono-carbono triple enlace también de la unidad 1. En esta unidad, por ejemplo, en la 2, vimos o estamos estudiando el éter, que es la separación de dos carbonos por un oxígeno, y así sucesivamente. Entonces usted, en esa revisión que empezamos desde la unidad 1, ahora con la unidad 2, han visto que los grupos funcionales o las funciones orgánicas van aumentando. Nosotros vimos 5 funciones orgánicas en la unidad 1, a esta 2 le estamos sumando otro grupo,
Y en la tercera y última unidad, pues habrán otros grupos. Y asimismo, entonces, esta tabla, que no es la completa, hay más funciones orgánicas que las que aparecen aquí, pues va a ser el recorrido que pretende hacer el curso de química orgánica. Y es que usted, como mínimo concepto, sepa identificar las funciones orgánicas. Es decir, que usted vea esto y usted sepa reconocer que esto se llama alqueno y corresponde a una función orgánica, que esto es una amina y es un grupo funcional de la química orgánica. Y cuando digo mínimo, es porque nosotros no nos hemos quedado solo con el mínimo de reconocer las funciones, sino que hasta hemos estudiado sus características, como por ejemplo la nomenclatura. Y de unos u otros hemos visto también los tipos de reacciones que sufren. Pero puede ser entendible que al pasar el tiempo, todos los cursos que ustedes ven a lo largo de la carrera, pues se nos llegue a olvidar uno que otro concepto, bien sea de nomenclatura, de reacciones, pero que lo que llevemos en el recuerdo, al menos mientras estamos en este proceso de formación, es reconocer las funciones orgánicas. Entonces, en ese orden, el ejercicio número 3, partiendo de que usted ha venido haciendo un estudio detallado de cada unidad, por ende de cada grupo funcional, usted está en la capacidad de ver una macromolécula, que es, por ejemplo, todo esto. Mire que todo esto se le considera una macromolécula, pero ¿por qué? Porque no está desconectada por ninguna parte, es decir, todos en algún punto están conectados. No hay una sustancia independiente de la otra. Entonces, como no están independientes, no hay una aquí, otra acá, otra más acá, sino que toda esta está conectada por algún tipo de enlace, entonces se le conoce como macromolécula. Y la palabra macro, pues ya usted sabe que hace referencia a algo grande. Entonces, como esta es una molécula grande, pues tiene diversidad de grupos funcionales. No corresponde apenas a un grupo. Entonces, se le propone que usted en ese ejercicio, acá yo estoy planteando otra macromolécula, pues esté en la capacidad de identificar los grupos funcionales que usted alcanza aquí a reconocer. Entonces, yo tengo ejemplos de grupos funcionales como el benceno, los derivados del benceno, fenoles, alcoholes, aminas, éteres, nitrilos y nitrocompuestos. Entonces, al mismo tiempo, he puesto en círculos de diferentes colores y cada color o cada circunferencia hace referencia a un grupo funcional. Entonces tenemos en el número 1, color rojo, el éter, la separación de dos carbonos por un oxígeno. Tenemos el benceno, que ya lo hemos estudiado. Tenemos un derivado del benceno o un nitrocompuesto también. Tenemos una amina, un alcohol, un nitrilo, un nitrocompuesto y un fenol. Y esta es la actividad que se propone en ese ejercicio número 3. Observen una macromolécula e identifiquen los grupos funcionales posibles. Ahora, para la evaluación, para efectos del trabajo que usted va a entregar, lo que está pensado, la forma como está pensado evaluar, es que usted por lo menos identifique un grupo funcional
por lo menos de los que hemos estudiado en la unidad 2. En la macromolécula, usted puede observar 2 o 3 enlaces, por ejemplo, tipo éter. Mire, digamos, aquí hay un éter y por acá hay otro éter. Aquí hay un alcohol y aquí hay otro alcohol. Pero por lo menos es que se identifiquen uno de cada uno. Ahora, si usted en el ejercicio quisiera identificar más de un alcohol, más de un éter, no hay ningún problema. Es decir, eso no le va a significar que le disminuyan la nota. Como tampoco la identificación de los grupos funcionales, el que más identifique más notas se le va a dar. Tampoco, la rúbrica es solo una, la rúbrica de evaluación. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a indicarle los puntos por cada actividad, en este ejercicio número 3, en lo que los docentes, en este caso yo como tutora de mis estudiantes que tengo a cargo, pues me voy a fijar de que esté en esa macromolécula identificados por lo menos uno de cada grupo funcional que se está estudiando en esta unidad 2. Entonces, aquí tengo los mismos grupos funcionales que veíamos en la diapositiva anterior, pero de otras partes de la macromolécula, como para indicarle que no necesariamente, si aquí hay un éter y aquí hay otro, pues en la primera vez yo identifiqué este éter, ahora quiero identificar este, pero es porque tengo el conocimiento que tanto esto como esto es un éter, así como estos dos son alcoholes, así como estos dos a la larga son derivados del benceno o este nitrocompuesto y esto es un fenol, este también es un derivado del benceno. Entonces, es esa capacidad de análisis que usted tenga ante toda el universo, todos los grupos funcionales presentes en esa macromolécula. ¿Alguien levantó la mano para la pregunta, para este ejercicio número 3? Lo escucho. Bueno, entonces, ahora para el ejercicio, el número 4, que es el estudio de las reacciones químicas, es uno de los puntos que de forma general en todas las unidades y en un curso de química orgánica se complica un poco porque es estudiar la forma como poco a poco una sustancia se va transformando en otra. Y ese poco a poco, ese paso a paso, son reacciones químicas simples que van sucediendo de forma ordenada al punto que la sumatoria de cada uno de los pasos, que son las reacciones químicas, me dan el producto final esperado. Entonces, como bien lo dice su nombre, el estudio de una ruta sintética es estudiar esa secuencia de pasos donde inicio con un reactivo principal. Ese reactivo sufre una serie de transformaciones y llego finalmente por que sucedan 2 reacciones, 3, 4, 5. Eso depende de la complejidad del producto final al que yo quiera llegar. Es decir, rutas sintéticas hay infinidad, pero todas tienen la particularidad de tener una secuencia de pasos diferentes, unas reacciones más complejas que otras. Pero el objetivo principal es el mismo y es
arrancar de un reactivo principal y llegar a un producto final que es el que me interesa. Entonces, en ese orden, aquí ustedes en la guía, pues para el ejercicio que están haciendo, tienen algo muy parecido a esta imagen que está en esta diapositiva, donde tienen diferentes estructuras y tienen diferentes medios o condiciones de reacción. Entonces, eso es lo primero que hay que distinguir. Ustedes saben que la flecha en un curso de química general, de las reacciones químicas, indica la separación de un reactivo a un producto. Los reactivos aparecen antes de la flecha, los productos después de la flecha. Entonces, si la flecha aparte está acompañada de información, como esto que aparece aquí, que son fórmulas moleculares, quiere decir que el reactivo que está acá para que se produzca el producto que está al otro lado necesita de unas condiciones básicas o de un medio que hayan unas variables específicas presentes para que pueda haber la transformación. Eso es lo que significa una flecha con la información que está en la parte superior e inferior o solo en la superior. Entonces, por ejemplo, esta primera, ¿cómo se lee? Mire que aquí yo no sé todavía cuál es el orden de las estructuras. Aquí todo está en desorden. Pero yo aquí por la lectura que puedo hacer de cada uno de los cuadros es, por ejemplo, que esta reacción específicamente para que el reactivo que yo vaya a colocar acá versus el producto que coloque acá, debe haber presencia de un medio ácido. Es decir, la transformación de reactivo a producto se da siempre y cuando el medio sea ácido. ¿Y qué ácidos utilizo? El ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Y asimismo, entonces puedo hacer lectura de las demás. Necesitaría en esta otra reacción hidrógeno, níquel y etanol. Necesitaría este catalizador y este halogenuro de alquilo. Y asimismo, entonces, ya debe ser mi otro trabajo ver cuál en cada una de estas flechas, que yo sé que debe haber un antes y un después, es decir, el reactivo, el producto, cuáles de esas estructuras son las que voy a colocar. Entonces, ese es su trabajo en el ejercicio número 4. Para ello, usted no puede entrar a resolver una ruta sintética por simple, sencilla que sea, pues si primero no se estudian los tipos de reacciones que hay para los grupos funcionales que usted está estudiando. Es decir, uno no llega a una respuesta de construir, de organizar o construir una ruta sintética sin uno tener un conocimiento previo de reacciones. Ese conocimiento previo pues tampoco no quiere decir que sea tan detallado, porque es que una cosa es que yo sepa quién es el reactivo y cuál va a ser el producto, en qué condiciones. Listo, ese es el conocimiento por parte de ustedes a adquirir. Uno más profundo, que es el que normalmente se daría si esto fuera un curso de química orgánica para químicos, para personas que se estén formando en química pura, pues sería que conocieran pasito a pasito qué ocurre solamente para que un reactivo se transforme en un producto. Es decir, para una sola reacción, que estudiara poco a poco cómo es que se va dando ese cambio. Como no es el caso de ustedes de que se están formando como químicos, entonces el objetivo de aprendizaje es que ustedes reconozcan
macroscópicamente. ¿Quién es el reactivo? ¿Qué condiciones necesita? ¿Cuál sería el producto? Entonces, para ese conocimiento macro, pues yo debo entender cuáles son las reacciones que sufren la sustancia principal que yo estoy estudiando en la ruta. Y ustedes en esta unidad 2 vieron que desde el inicio con la tabla número 1, ustedes están estudiando el benceno, que es esta estructura que estoy señalando, ese ciclohexano, 6 átomos de carbono formando un compuesto o un anillo cerrado cíclico con 3 dobles enlaces en su interior de forma alternada que le da esa aromaticidad. Pues resulta que el benceno, dentro de las reacciones que usted ya ha estudiado, pues sufre todas estas reacciones. Halogenación, insertándole un halógeno al benceno, sulfonación, agregándole el azufre, alquilación, agregándole una cadena hidrocarbonada, acilación, agregando un compuesto que tenga el carbono carbonilo, el carbono carbonilo, y la nitración, agregando el grupo nitro. Todas estas reacciones son una forma de que el benceno tenga un sustituyente de más, es decir, que aparte de esta estructura de 6 átomos de carbono en este compuesto cíclico, tenga un radical de más, tenga un sustituyente. La pregunta sería, de acuerdo al tipo de sustituyente que se quiera adherir, que yo quiera formar, pues asimismo será el tipo de reacción que yo voy a emplear. Entonces, estos son los nombres de las reacciones. Y esto es muy importante tenerlo claro porque, por ejemplo, usted no ve que aquí ninguna reacción se llame halógeno. La reacción se llama halogenación. Ah, que si usted le inserta un halógeno al benceno, la reacción es halogenación. Si usted le agrega el sulfuro, el átomo de azufre, al benceno, se llama sulfonación, pero no se llama azufre. Esta de acilación, que es agregar el carbono carbonilo, no se llama reacción carbono carbonilo. Entonces, esa es una de las primeras, digamos, detalles en el que usted, por favor, fíjese que ha dado el nombre correcto a las reacciones. Es decir que esta reacción es grupo nitro, pues no es, digámoslo así, tan descabellado, un pecado, no, eso es muy malo. No, porque yo puedo entender que usted le llamó nitro porque esto se llama el grupo nitro. Pero pues qué bueno sería llamar las cosas por su nombre correctamente, y es que la reacción se llama nitración. Entonces yo propongo en algo parecido a lo que ustedes están haciendo, bueno, aquí, esta es la parte, esta es la parte, muchachos, que yo le digo que es el detalle, la minucia de cada una de las reacciones que sufre el halógeno. Y eso que aquí apenas tengo 4 de otras más que el benceno puede sufrir. Que es, por ejemplo, coger el benceno sin sustituir, es decir, solito, el anillo sin ninguna ramificación, y agregarle un halógeno, que en este caso va a ser el yodo. Pero el objeto de ustedes, la preocupación de ustedes, por ejemplo, para lo que estamos estudiando, es pasar de aquí a acá. O sea, del primero al tercero. Este segundo, que está entre corchetes, es la explicación detallada de cómo este hidrógeno se va a unir por este carbono
y va a terminar de esta forma. Esto de aquí a acá, pues claramente se observa que no ocurre a la ligera, ni porque sí, ni porque entonces hay yodo, entonces él por eso se pega. No, esto tiene un concepto químico, unos movimientos de electrones, una química que después de que sucede los pasos intermedios, pues se genera el producto final. Pero esto no es lo que nosotros le estamos evaluando a ustedes. Entonces, con ello casi que también le estamos diciendo, mire que el estudio es hasta un poco más sencillo, porque esto tiene tanto de largo como de ancho. Esto no es tan simple de llegar aquí o acá del primero al tercero como ustedes lo están estudiando. Sin embargo, pues para efectos de aquellas personas que les interese el curso, la química sea de su agrado, y por qué no en algún momento quisieran formarse un poco más en esta área de conocimiento, pues entonces aquí le tengo la información parcial, porque pues aquí faltará mucho material de cómo suceden las reacciones que sufre el benceno. ¿Por qué el benceno en este caso? Porque es uno de los grupos funcionales con que empezamos a estudiar la unidad 2. Entonces, desglosemos una ruta sintética. Y esta ruta sintética es muy parecida a la que ustedes están haciendo en la guía y que tiene casi que la misma cantidad de pasos. Entonces, como referencia, sirve bastante. ¿En qué consiste? Propone, digamos que es la explicación teórica del ejercicio, que usted prepare este compuesto que está en rojo, que si ven es este mismo que está acá de último. Este es el mismo de este. Pero dice, prepárelo, pero a partir del tolueno. O sea, a usted le están diciendo quién va a ser su producto, pero asimismo quién debe ser su reactivo. Es decir, cuál es la sustancia con la que usted va a iniciar y cuál es la sustancia con la que usted va a finalizar. Este benceno unido a un CH3 se llama tolueno. Y yo lo tengo aquí de primero porque para el ejercicio que yo les estoy indicando, propone que usted tenga este producto a partir del tolueno. Así como en la ruta sintética que ustedes están haciendo, se les indica quién es el reactivo y por ende, o sea, quién es la sustancia primaria con la que se inicia y con cuál es la que va a terminar. Entonces estoy indicando aquí que este es el reactivo inicial, el tolueno. Ustedes vieron también en la tabla 1 que el benceno, aparte de ser este anillo, tiene posiciones orto, meta y para. Tiene 3 posiciones. Y que esas posiciones las ubica las sustancias que se van a adherir al anillo de acuerdo a la posición más probable que tengan de ocupar, porque pues el anillo tiene 6 posibles posiciones para que lleguen 6 compuestos. Esta va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que el benceno puede ser 6 veces sustituido. Pero aquí en el tolueno ya lo sustituí una vez. ¿Con cuál? Con este CH3. Después, ¿qué se formó aquí? El mismo más una segunda sustitución que es con el cloro.
Y claramente aquí en el medio se muestra que esto es un catalizador, es decir, una sustancia que me acelera esta reacción, pero me la acelera con el fin de que se pueda adherir al anillo el cloro, que es un halógeno. Entonces la reacción se llama halogenación. ¿Y qué halógeno se insertó? El cloro. Ahora, ¿por qué de todas estas posiciones que hay posibles en el anillo, el cloro vino a esta parte de acá, a la punta de abajo? Eso no es al azar, no es porque sí. Es porque este CH3 tiene el poder químico de orientar o dirigir a todo aquel que vaya a llegar al benceno a que se ubique en posición para. Entonces, en la posición para este es orto, meta, para. Entonces, por eso llega el cloro a esta posición, porque es el CH3 el que dirige, direcciona la posición del otro sustituyente que vaya a llegar al anillo. Ya llegó, es decir, que ya de esta estructura, que es la que a mí me dieron, que debo llegar, por lo menos ya tengo que es este de acá. Me falta esto y me falta esto, ¿cierto? Me falta que esto se me transforme en esto y me falta que este grupo nitro se adhiera al anillo. Entonces ocurre otra reacción. Ya va una, esta sería la segunda. Y lo que voy a hacer en la segunda es transformar el CH3, el grupo metilo, en un ácido carboxílico, que es esta parte de acá. O para que ustedes lo entiendan mejor, voy a agregar a esta parte un carbono carbonilo. Y acabamos de ver que para que al anillo llegue un carbono carbonilo, debo someterlo a una reacción de acilación. Entonces, en esa reacción de acilación, lo que ocurre para que el CH3 se transforme en un ácido carboxílico es que lo oxide. Y esto se oxida, es decir, aumento también la cantidad de átomos de oxígeno con una sustancia química que se llama permanganato de potasio más calor. Cuando yo tengo este compuesto, lo caliento y agrego este agente oxidante que se llama permanganato de potasio, está la transformación de CH3 a COOH. Si ya entro a comparar este producto con cada vez se parece más. Ya solamente me falta el grupo nitro. Y vamos en la segunda reacción. La siguiente reacción también es simple como la primera y es agregar el grupo nitro. Pero para agregar el grupo nitro, pues yo debo poner en contacto esta sustancia con algo que tenga NO2, como para explicar la razón por la cual de dónde llegó. Y este NO2 proviene de una sustancia ácida que se llama el ácido nítrico, HNO3. Pero para que se inserte este NO2 que sale de aquí del ácido nítrico, debo agregar otra sustancia que sea también bien ácida para que todo el medio en el que esto esté en contacto sea fuertemente ácido, como es el H2SO4 o también conocido como ácido sulfúrico. Y esto me va entonces ahora sí a ocasionar que se inserte al anillo el NO2. Pero vuelve y juega
el tipo de orientación orto, meta y para en el anillo, que son las posiciones que tiene el benceno. Es imposible pensar que el que vaya a llegar, en este caso el NO2, se vaya a ubicar en una posición para. ¿Por qué? Porque las dos ya fueron ocupadas. Solo quedaron libres 2 orto y 2 meta. Entonces, ¿por qué tengo yo el NO2 en esta posición? Que si es con respecto a este grupo, sería meta. Y si es con respecto al cloro, sería para. La respuesta es la siguiente. Los ácidos carboxílicos orientan a posición meta. Y los halógenos orientan a posición orto. O sea que mire que independiente por donde usted estudie, es la orientación, el direccionamiento que da los ácidos carboxílicos o que da el halógeno, le da la posición en que orienta. Ácidos carboxílicos, meta, halógenos, para. De ahí entonces que este grupo nitro no va a llegar a la ligera, no se pega porque sí, sino que de forma general, ya independiente del estudio ahorita de la ruta sintética para el ejercicio número 4, es que de forma general, ya que ustedes conocen quién es el benceno, sepan que de sus tres posiciones, la orto, meta y para, cada vez que usted al benceno lo sustituye, el sustituyente que llega tiene dos poderes, activador o desactivador del anillo. En otras palabras, tiene la posición, tiene la, digámoslo así, la propiedad química de direccionar el segundo sustituyente, el tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente hasta 6 posibles que tienen total, de dirigirlo en una posición orto, meta, para. Y ya por último, para terminar de explicar este ejercicio, esas posiciones que son 3, la orto, la meta y la para, se dividen en 2 grupos. Sustituyentes que orientan en posición orto y para, y sustituyentes que orientan a meta. Activadores, grupos activadores son los que se orientan en orto y para. Desactivadores son aquellos que orientan en meta. Nosotros en cursos anteriores de orgánica de periodos Su merced, pasados, ¿puede repetir eso? Lo de los sustituyentes y eso por... hay sustituyentes que activan químicamente el anillo y entonces los grupos sustituyentes dirigen a posiciones orto y para. Y hay otros sustituyentes que desactivan el anillo orientando a posición meta. Es decir, que hay sustituyentes que orientan a orto y a para activando el anillo o también orientan a meta desactivando el anillo. Sin embargo, lo que estaba diciendo ahorita es que esta información de grupos activadores y desactivadores, de los que van a orto y para, los que van a meta, es una información que ahorita ustedes no la han visto. O sea, ustedes en esta unidad eso no lo han visto. Nosotros no tocamos ese tema en un curso de química orgánica para ustedes porque se considera como un concepto más allá, un poco más avanzado de lo que ustedes necesitan para lo que se están formando. Pero de forma general es que por lo menos reconozcan y entiendan que la sustitución del benceno
así se llame reacción de halogenación, acilación, sulfonación, que eso sí lo han estudiado, lo estamos estudiando en la unidad 2, es que esos sustituyentes que llegan al anillo, pues tampoco no es una situación al azar. No es porque quiso llegar allí o porque usted lo quiso pintar o representar aquí. No, eso tiene algo más de química. ¿Y qué depende eso algo más de química? De los orientadores, bien sea activadores o desactivadores. Entonces, la idea, ya les doy la palabra a todos los que han levantado la mano, es que pues hiciéramos este recorrido por por los dos ejercicios que nos compete revisar el día de hoy en una hora, que era el tiempo establecido para este CIPAS de 5 a 6 de la tarde, y que más allá, como lo dije al principio, de realizar los dos ejercicios muy bien, que es el resultado que se espera para una buena nota, es que qué bueno que este tipo de CIPAS le sirviera a usted para llevarse algo más, una información de más que no la tuvo en la unidad, de pronto no le quedó claro o todo fue claro, pero entonces yo le di o la persona que le dio el CIPAS le dio una información de más y tiene algo más de ganancia. Entonces, esta es la opción que le damos de aprovechar más este tiempo de vida universitaria, que por ahora pues lo hacemos en virtual, pero que si también ya después que vamos volviendo a la normalidad, que ya lo estamos haciendo, lo hiciéramos presencial, es que usted tuviera estos espacios para interactuar con sus compañeros y el docente, pero con la intención de llevarse algo de más, un granito de una información que de pronto faltó cuando usted leyó la guía, cuando usted hizo la actividad y que le va a servir para cualquier otro tipo de situación. Yo sé que ahorita para la guía usted no necesita contestar ninguna pregunta que le hablen de quiénes son activadores, desactivadores, no, pero esta información le dio una capacidad de análisis mejor de la actividad que usted está haciendo. No le voy a evaluar eso, no le voy a evaluar que sepa activadores o desactivadores, pero usted tuvo una ganancia en cada CIPAS, que es lo que se pretende por cada asistencia. Entonces, mientras voy a dejar de compartir un momentico, mientras le doy la palabra a ustedes, voy a compartir en el chat los dos enlaces acostumbrados de evaluación y de asistencia para, como ustedes ya saben que se maneja esto, pues los puntos, la participación que se asigna y los puntos que se dan. Entonces, por favor, estén pendientes a este primer archivo, es la evaluación. Igual pues me colaboran con el diligenciamiento de los dos. Para los puntos, esa es la evaluación, y este segundo que acabo de colgar es la asistencia. Entonces, mientras estamos 48 en este momento, o sea que son 47 estudiantes, diligencian los dos formatos, escucho las preguntas que tienen. Buenas tardes, tutora. Yo tengo una pregunta con respecto a la mini ruta. ¿Sí me oyen? Sí, señora. Ah, ¿hay algún orden para, digamos, para como hacer lo de las reacciones? O simplemente, o sea, ¿por qué primero se hizo la halogenación, por qué luego acilación y por qué por último la sulfonación? ¿Por qué en ese orden? ¿Existe algún orden o yo puedo simplemente hacerlo como sea y a la final me dar lo mismo? Bueno, sí existe un orden, pero el orden depende de quién es tu reactivo, cuál es la sustancia con la que vas a empezar y cuál es la sustancia a la que debes llegar. Esos dos compuestos, el reactivo y el producto, son los que determinan el orden en que deben ir cada una de las reacciones. El nombre, para los que me están preguntando del nombre del CIPAS,
Química del carbono, por favor le ponen. Lo voy a colocar aquí en el chat. Química del carbono, nombre del CIPAS. Listo, entonces, con respecto a la pregunta, si a mí me condiciona la ruta diciéndome quién es mi sustancia iniciadora y quién es mi producto, sí va a haber una secuencia de pasos ordenados que me lleven. Pero si usted no le dan al menos de inicial el reactivo con el que debe empezar, usted sí tiene un rango más de libertad para que los pasos no sean exactamente los mismos a otra persona, por ejemplo, que propiciara la otra construcción de ruta. Sí hay un poco más de libertad en que usted proponga un mecanismo y yo proponga otro. Con la diferencia o con la similitud, más bien en que independiente del paso que usted lleve o el paso que yo proponga, uno, los dos me deben llevar al mismo producto. Y segundo, es que cada uno de los pequeños pasos, es decir, de cada una de las reacciones que usted propuso, pues químicamente sean viables, ¿no? O sea, sean correctas, puedan pasar. Entonces, no es que haya un orden, así que yo diga, no me puedo salir de ahí, no hay un camino alterno. No, sí lo hay. Sí hay varios caminos u opciones para hacer una ruta sintética. Pero para el que ustedes están haciendo, no hay muchos caminos porque a ustedes se les está dando las estructuras y los medios. Entonces, ustedes no se pueden salir, por ejemplo, de las flechitas que tienen la información del medio y de la estructura a la que debe llegar. Pero si usted comenzara de cero, si yo le diera el ejercicio y no le diera ningún medio y ninguna estructura, usted tendría más libertad para los pasos que propone. ¿Listo? Sí, sí, señora. Y tengo otra pregunta, qué pena. Yo por lo menos en este momento, precisamente iba a hacer la mini ruta, pero yo no sé, dentro del ejercicio que yo no tengo con cuál inicio ni cuál es mi producto final. Yo no lo, o sea, no me lo están dando, o sea, que yo puedo partir de cualquiera. Vas a iniciar con la estructura más sencilla y vas a terminar con la estructura más compleja. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, tutora. Buenas noches. Bueno, lo que pasa es que en la micromolécula, el ejercicio dice que tengo que identificar todas las moléculas que estén encerradas en un círculo rojo. Y pues solo hay dos. O sea, tengo que identificar esas dos o todas las que yo pueda, aparte de esas. Bueno, primero creo que has leído mal el ejercicio. Ojo con los conceptos, es macromolécula e identificación de grupos funcionales. ¿Ya? Entonces, primero es apropiarse de los conceptos. Segundo, lo que está hecho en la guía es a modo de ejemplo para que ustedes lo hagan así en los siguientes, es decir, que usted por medio de círculos de diferentes colores identifique los diferentes grupos funcionales que estamos estudiando en esta unidad 2. Entonces, sí que para el rojo usted puso los círculos de color rojo, el grupo funcional alcohol, entonces si ahora va a identificar una amina, utilice círculos de color verde. Y si después es de nitrilos, utilice un círculo de color rosado. Pero esa es la dinámica de trabajo.
¿Alguna otra pregunta? No, tutora. Sí, tutora, qué pena yo la insistencia. Tengo otra pregunta. ¿Hay algún, bueno, lo que pasa es que a mí la química me hace como un poco duro. Me toca darme los IPAs, los web, todas las vainas 20.000 veces. ¿Hay alguna condición, por ejemplo, para que yo sepa que debo usar, o sea, que puedo usar la reacción, por ejemplo, de sulfonación? O sea, en el reactivo debe tener algún componente y yo diga, ah, ok, como tiene este compuesto, tiene estos átomos, yo puedo usar sulfonación para obtener tal cosa, o alquilación, asilación, o sea, hay algo que a mí me diga, de pronto, si tiene tanto, si tiene tal, puedo usar alquilación, si tiene tal, asilación, o algo así. Sí, sí, señora. O sea, de hecho, debes tener en tu correo institucional, en el correo interno, las explicaciones de las reacciones del benceno y haberla estudiado, que es ese cuadro que yo acabo de poner. Y veías que en una reacción de sulfonación un medio debe ser el Cariño, azufre. harto ese. Venga, ¿qué le hace falta? Quiero enviar una cosa ya. Deme un momento, yo silencio. Bueno, que digamos ahora veíamos, si es para nitración, pues debe haber ácido nítrico, HNO3. Si es halogenación, en el medio debe estar un halógeno. Si es sulfonación, en el medio debe estar el azufre. Si es alquilación, debe estar un carbono carbonilo. Si es alquilación, una cadena hidrocarbonada, pero sí, claramente el medio, es decir, la flecha que contiene la información, debe tener algo, por ejemplo, que se le, un medio, perdón, un medio que se asemeje en su estructura al radical o a la ramificación que va a llegar al anillo. Ok, entonces voy a repetirme la web de los bencenos. Sí, la primera web que desarrolló la directora del curso, Paula Méndez, ella ya hace un recorrido por cada una de las reacciones, pero si respondo a tu pregunta así puntual, sí. Si tú tienes un reactivo y llegas a un producto y quieres adicionar halógeno, en el medio, en la flechita, debe haber la información del halógeno, cualquiera que sea. Si vas a adicionar un grupo nitro, o sea, un NO2, debe estar presente la sustancia que lo contenga. En este caso, el ácido nítrico. ¿Cuál es? El HNO3. Ah, ok, listo, sí, señora, muchas gracias. Con Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, perdóname un momento, es que me están preguntando aquí por el chat que no comprende la forma de cómo leer la guía y la diferencia de los ejemplos. Para este caso, pues sí debes pedirme un espacio aparte ya para que te explique esto, porque esto sí debe ser claro desde el inicio del curso. Cómo se hizo la unidad 1 entonces, cómo se ha tenido trabajando esta unidad 2. Entonces, pues, ante este caso, ya que ya se acabó casi que el tiempo para la unidad 2, pues sí te pido que me contactes por un espacio diferente para que se te colabore con la unidad 3. Y respecto a las preguntas que hay que hacer en la mini ruta sintética, ¿qué tipo de preguntas se debe hacer? Se deben hacer. Ustedes no deben hacer las preguntas ya están hechas. Lo que deben hacer es responderlas más bien. Y esa respuesta a esas preguntas van de acuerdo justamente a las preguntas que ha venido haciendo la estudiante. Y es que qué tipo de reacción es, cómo se llama, si es halogenación, sulfonación, si es halogenación, pues indicar por qué
es decir, estudiar las reacciones. Si no las estudio, pues difícilmente puedo llegar a contestar esas preguntas que ustedes no las deben hacer porque ya están formuladas, las deben es contestar. Ahora sí, la persona que estaba hablando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es John Estamos Jairo escuchando. Cárdenas. Sí, adelante. Profesora, ¿me podría hacer un favor? Es que no me queda claridad con respecto en la ruta donde tenemos los reactivos, las sustancias que lo hacen reaccionar, esas no siguen, no son también llamados reactivos. En una reacción química está dividido en dos segmentos. Lo que está antes de la flecha son reactivos, lo que está después de la flecha son productos. Lo que usted tiene en la guía son fracciones de reacciones químicas, es decir, tiene reactivos, productos y medios. Usted la debe construir. Ok, muchas gracias. Con gusto. Bueno, Tutora, muchachos. qué pena otra vez yo. La última, por favor. La última. Estoy en la tabla 2 del el ejercicio 2. Dice espacio para la estructura química del isómero. Ah, tengo que hacer dos tipos de isómeros, ya me acordé. ¿Sí, eso Vale. es? Y Sí, que no se señora. repitan, algo así. Correcto. Gracias. Vale, con gusto. Esta clase yo la estoy grabando, entonces la idea es que pues ya son las 6:02 de la tarde, voy a terminar la grabación, la voy a publicar más o menos en una horita, la voy a enviar por correo institucional e interno para que tengan la grabación de la misma y les pueda servir para terminar de desarrollar estos dos últimos ejercicios. E igualmente, pues ya tienen los dos formularios, por favor, el de asistencia y el de evaluación para que lo termine de diligenciar. Si no lo han hecho, ellos quedan habilitados. Y cuando yo esté haciendo la revisión de cada uno de sus trabajos a partir del día lunes, pues asignarle los puntos respectivos. Gracias por participar y feliz resto de tarde-noche. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe, muy amable. Con gusto. Gracias, doctora. Con Gracias, gusto. profe. Hasta luego a todos.